Bien, vamos a ocuparnos del tema sobre las imágenes en cardiología. Es una clase en la cual es más que todo informativa, no es para que ustedes aprendan, sino tienen la posibilidad de entender cuáles son el potencial de diagnóstico de las imágenes cardíacas que van a ustedes a ver a continuación. El primer examen que ustedes ya están desarrollando el electrocardiograma, entonces vamos a ocuparnos del siguiente examen, que es el más pedido, el más solicitado en cardiología, que corresponde al ecocardiograma. El ecocardiograma se ha ido sofisticando cada vez más en el sentido de que los equipos se han ido sofisticando cada vez más. Tenemos un equipo que puede ser fijo, no se moviliza, pero tenemos equipos portátiles que pueden ir hasta la cama del paciente, incluso hasta domicilio. Incluso hoy en día hay equipos que pueden conectarse a una tablet o a un celular de tal manera que puede tener información en el momento. Y como es un estudio no invasivo, el estudio no emite radiación, es con ultrasonido, realmente se puede repetir las veces que sea necesario. Es un examen muy común de solicitar en la práctica clínica diaria. Entonces el ecocardiograma tiene la ventaja de que es una modalidad que se usa con mucha frecuencia, evalúa la estructura, la función del miocardio, podemos ver las válvulas cardíacas como vamos a ver más adelante, vamos a ver el pericardio, básicamente el líquido que hay en el pericardio, no tanto el pericardio en sí, porque no se puede, eso se ve mejor con tomografía o con resonancia. Podemos ver los grandes vasos, su comunicación, no podemos ver bien las arterias coronarias, ahí hay una limitación. Sin embargo, vemos la consecuencia que hay en una arteria coronaria. Cuando se produce un infarto, una parte del corazón deja de funcionar. Y sí podemos ver esa parte que deja de funcionar como consecuencia de un problema en las coronarias. Se realiza sin ningún malestar para el paciente, no hay ninguna preparación, el paciente no tiene que estar ni siquiera en ayunas para estos exámenes, por lo tanto lo podemos hacer en consultorio, en cuidados intensivos, incluso en sala de operaciones y hasta domicilio, ¿no? Solo la modalidad de eco transesofágico y el ecoestrés tienen un cierto riesgo, ¿no? Hay que poner un endoscopio dentro del esófago del paciente, y ahí puede haber algunos traumas. Y la prueba de esfuerzo, que también tiene algunos riesgos porque el paciente puede puede inducir a un infarto inclusive, ¿no? Son las únicas modalidades que tienen algún riesgo, ¿no? Relativamente bajo costo, aunque estos equipos son bastante costosos, estas estructuras que hemos visto, pero como se hacen muchos exámenes con un equipo, de tal manera que los procedimientos en sí no tienen por qué ser tan costosos, ¿no? ¿Qué desventajas tiene, no? Primero, que requiere un operador altamente calificado y un equipo tecnológicamente complejo. Los equipos se van modernizando, cada vez nos dan más información, y la calidad de la imagen, eso sí, puede ser deficiente en pacientes obesos, en pacientes con enfermedades pulmonares o en pacientes con deformidades torácicas, porque el ultrasonido tiene que pasar entre la estructura de la pared torácica, a veces el pulmón se interpone, entonces en algunos casos la imagen no es tan nítida como uno quisiera ver, ¿no? El ultrasonido, como cualquier ultrasonido, tiene un aparato que es el transductor, que emite sonido. Este sonido se desplaza, se mueve a través de los tejidos y, de acuerdo a la densidad del tejido, rebota, y el mismo transductor es capaz de interpretar el sonido que está rebotando. De acuerdo a la intensidad del rebote, esta imagen va a construir una imagen. Y en el caso del corazón, a diferencia de un estudio del hígado o un estudio de los riñones, el corazón está en constante movimiento. Por eso los primeros ecografías solamente eran para estudios de órganos que no tenían movimiento. Pero en la medida en que el transductor puede hacer un barrido mucho más rápido, o sea, puede hacer más barridos por segundo, puede reconstruir la imagen de una estructura que está en constante movimiento. El paciente, como se ve ahí, se coloca en decúbito lateral izquierdo, y el ecografista o el que hace el procedimiento está al lado. Puede colocarse al otro lado también, pero la idea es que el paciente esté en decúbito lateral izquierdo para aproximar el corazón al transductor. Y la imagen inicial con la cual vamos a empezar el examen es lo que se denomina eje largo, y es como que viéramos el corazón cortado de forma longitudinal desde la punta hacia la estructura de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esta es la estructura que vamos a ver. Esta es la imagen anatómica y esta es la imagen ecográfica. ¿Por dónde accedemos a ver las imágenes? Podemos principalmente a través de la ventana paraesternal, que es la que nos da más información, pero
Paraesternal y apical son las imágenes que siempre trabajamos de inicio, ¿no? En algunos casos, cuando el paciente tiene un ducto, por ejemplo, utilizamos la ventana supraesternal, y cuando uno quiere buscar, por ejemplo, una comunicación interauricular, la imagen se ve mejor en la ventana subcostal, que es la que está por acá, por debajo del apéndice cifólico. Pero básicamente la que trabajamos, la mayoría de nuestras imágenes son las paraesternal y la vista apical. Sin embargo, ustedes ponen el transductor en una posición y van a tener una imagen. Con una pequeña angulación en un sentido o el otro, van a hacer una especie de barrido y van a tener diferentes estructuras van a poder ser visualizadas. Este es en este sentido, pero también pueden angular el transductor de manera cefálica y hacia los pies y tener otro barrido. Entonces, a partir de un punto tienen una infinidad de imágenes, simplemente angulando el transductor o rotando el transductor vamos a tener diferentes puntos de vista del corazón. Como decía, la imagen paraesternal es aquí, esta es la imagen con la cual iniciamos el estudio. Esto ya he visto, digamos, en amplitud la imagen anatómica, y esta es la imagen que vemos en la ecografía. Si nosotros giramos el transductor 90 grados, vamos a estar perpendicular y vamos a tener un corte en esta forma. De tal manera que tenemos todo la circunferencia del ventrículo izquierdo y los mucos papilares para poder verlos en esa posición. En la vista apical vemos esta imagen. Si roto 90 grados el transductor, tengo esta otra imagen que es perpendicular a la anterior. En esta imagen podemos ver la cara del septum y la pared lateral, y en esta otra imagen vemos la careta inferior y la cara anterior. Entonces, podemos tener, pero en estas dos imágenes extremas de rotación de 90 grados hay una serie de imágenes intermedias que podemos también utilizar para hacer análisis, ¿no? Entonces, el ecocardiograma bidimensional, que es el inicial, permite evaluar las paredes, o sea, cuál es el grosor de las paredes, el espesor, determinar de esa manera la masa ventricular, determinar el otro parámetro muy importante, que es la función contráctil, cuánto volumen de sangre inyectó el corazón en cada latido. Eso se le denomina fracción de inyección, o sea, el volumen diastólico, que es al fin de diástole, menos el volumen sistólico, es cuánto inyectó ese corazón en cada latido. Usualmente está por encima del 55% de lo que eyecta un corazón en cada latido, ¿no? Se puede evaluar la anatomía y la funcionalidad de cada una de las válvulas. Vamos a ver eso. Presencia de válvulas obstruidas, como es una estenosis, o una falta de coaptación, o sea, cuando las válvulas no coaptan, no cierran adecuadamente y por lo tanto se produce una insuficiencia valvular. Permite ver el pericardio y la presencia de líquido, y permite ver si existen masas, como vamos a ver algún ejemplo, dentro de las cavidades ventriculares. Esta es la imagen en eje largo, esta es la válvula mitral, acá está la aurícula izquierda, acá está la válvula aórtica, y esto es el ventrículo, acá vemos parte del ventrículo derecho. Esta es la imagen bidimensional. Y si, como les decía, si rotamos el transductor 90 grados, vamos a tener esta imagen perpendicular a la anterior, en el cual esto que parece que abre como una boca de un pescado es la apertura y el cierre de la válvula mitral, válvula anterior y válvula posterior de la mitral. Y acá, abrazando el ventrículo izquierdo, está el ventrículo derecho. Entonces podemos ver toda la circunferencia. En este caso, por ejemplo, hay un espacio de líquido acá, que corresponde un poquito de líquido pericárdico. Hay una pericarditis, una función pericárdica. Y esta es una pared de un músculo que está un tanto hipertrófico. Normalmente las paredes musculares, las paredes del ventrículo izquierdo son más delgadas de lo que se ve ahí. Como les decía, si uno angula el transductor, puede ir un poquito más arriba, y aquí estamos en el mismo eje corto, pero en una posición más alta, donde estoy viendo la válvula aórtica. Ahí vemos las tres válvulas de la válvula aórtica. Acá, como abrazando la válvula aórtica, está la arteria pulmonar. Aquí se divide en sus dos ramas. Aquí lo que vemos en este punto es el nacimiento del tronco de la coronaria izquierda. Ustedes saben que las valvas coronarianas, las valvas aórticas se definen como valva coronariana derecha, que es donde nace la coronaria derecha. Acá no se logra ver bien. Esto que se ve un poquito más oscuro corresponde al nacimiento de la arteria coronaria izquierda, y la otra valva donde no nace una arteria coronaria se llama valva no coronariana. Entonces podemos ver anatómicamente, sin tener que inyectarle ninguna sustancia y contraste ni meternos dentro del paciente, poder ver la imagen en movimiento en vivo
de qué es lo que está pasando, ¿no? Y en esta vista podemos hacer lo que se llama el modo M y podemos hacer un corte lineal, de tal manera que puedo ver el espesor del ventrículo izquierdo en diástole, podemos verlo en sístole, y felizmente para el cálculo más sencillo el corazón se comporta como una elipse truncada, de tal manera que solamente conociendo el diámetro diastólico y el diámetro sistólico puedo hacer un cálculo del volumen sistólico y del volumen diastólico, de tal manera que puedo calcular la fracción de eyección. Ese es un parámetro muy importante que sirve mucho para el seguimiento del paciente. Un paciente que está con una fracción de eyección deprimida está desarrollando o va a desarrollar insuficiencia cardíaca y podemos con el tratamiento tratar de mejorarlo un poco. Nunca se puede curar por completamente una insuficiencia cardíaca. Como decía, este es el diámetro diastólico, aquí puedo medir el diámetro sistólico y puedo hacer una aproximación al volumen de cada una de esas fases del ciclo cardíaco y calcular la fracción de eyección. Pero esto se cumple siempre y cuando el corazón se contraiga uniformemente, todo el corazón. Cuando tiene una persona una enfermedad, por ejemplo un infarto, una infección, por ejemplo, la enfermedad de Chagas que destruye la punta del corazón, de tal manera que el corazón ya no se comporta como una elipse y esta fórmula de diámetro diastólico y sistólico ya no funciona tan bien, ya no nos sirve para calcular la fracción de eyección y tenemos que ir a otras medidas como esta, ya teniendo más diámetros, o esta es la vista apical. La vista apical en la cual tenemos la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, contrayéndose acá los músculos papilares, las cuerdas sanguíneas. Y lo que vemos al otro lado es la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho. Esta es la vista que se denomina en 4 cámaras. Si yo hago un pequeño movimiento de angulación, a esas 4 cámaras las convierto en una imagen que le llamamos de 5 cámaras. Acá podemos ver la válvula aórtica, la válvula mitral, igual como veíamos en la figura anterior, pero acá aparece solamente, haciendo una pequeña angulación, aparece la válvula aórtica y puedo ver si la válvula aórtica está funcionando o si tiene sus características de aspecto normal. Como les decía, cuando alguna parte del corazón no se contrae bien, entonces ya esa fórmula de que a partir de un solo diámetro puedo calcular el volumen ya no funciona. Entonces se ha desarrollado esta forma que se llama método de Simpson, en el cual ya tenemos que hacer una serie de puntos, o sea, tenemos que trazar una línea por la parte interna del ventrículo izquierdo en diástole y después en sístole, de tal manera que ya no estoy utilizando un solo diámetro para el cálculo del volumen, estoy utilizando múltiples diámetros para el cálculo del volumen, lo cual nos da una aproximación mucho más clara a una fracción de eyección real, ¿no? Aquí vemos cómo uno pone el traductor, congela la imagen aquí en sístole, ponemos el borde interno y después lo hago en diástole y me va a calcular la fracción de eyección, pero de una manera mucho más precisa. ¿Por qué no hacemos siempre esto? Porque es mucho más tedioso. Se requiere que el corazón tenga una buena imagen, se requiere que podamos tener unos bordes más nítidos, pero el cálculo es mucho más aproximado y real a lo que tiene el paciente, sobre todo cuando el corazón está deformado por alguna razón, está dilatado, tiene alguna infección, ha tenido un infarto. En esos casos la imagen es preferible hacerle este método que se llama método de Simpson. Sin embargo, los equipos van progresando y ya las máquinas tienen la capacidad de tener simultáneamente el eje largo, perdón, 4 cámaras, uno de 2 cámaras y un intermedio, y de tal manera que la máquina integra las 3 imágenes y hace un cálculo ya tridimensional de la fracción de eyección. Esta aún es mucho más aproximada, pero igual se requiere que los bordes sean bien nítidos, se requiere que todas las imágenes sean de buena calidad. Cuando la imagen es de mala calidad, el resultado también va a ser limitado en cuanto a la posibilidad de tener un buen cálculo de la fracción de eyección. De esta manera es dependiente de la imagen. Por eso el gol estándar del cálculo de la fracción de eyección es la resonancia magnética. Es el mejor método, porque ahí si no hay ventana que se interponga, no hay hueso que se interponga, la resonancia magnética es el mejor método para calcular la fracción de eyección, pero no podemos hacer resonancia magnética a cada rato a un paciente, es un procedimiento costoso, es un procedimiento que no se puede llevar a la cama del paciente, es un procedimiento que no está disponible en todas partes, de esta manera que el ecocardiograma es el método más comúnmente utilizado, pero tiene sus limitaciones, va a depender mucho de las características del paciente, si tiene enfermedad pulmonar, si tiene deformidades en el tórax, si tiene alguna condición que afecta la calidad de la imagen.
Pero si tenemos buena imagen, podemos tener la vista en 4 cámaras, la vista en 2 cámaras, el eje largo, el eje corto, y en base a estas imágenes que tenemos, podemos asumir, o más o menos ya sabemos, que determinadas partes del corazón son abastecidas desde el punto de vista sanguíneo por determinadas arterias. Acá lo que está diciendo que la arteria coronaria derecha tiene un color de color verde, la arteria circunfleja tiene un color anaranjado y la arteria descendente anterior tiene un color rojo. De tal manera de que si esta área es la que está comprometida, yo sé que el infarto, la enfermedad que se produjo, es un infarto que corresponde a la arteria descendente anterior, o si la área comprometida es en esta zona, podemos ver que es la coronaria derecha. Entonces, también, si bien es cierto que no vemos las arterias coronarias, podemos asumir que cuando una persona tiene una enfermedad, se va a manifestar en la contractilidad en determinadas áreas específicas del corazón, pero nuevamente todo esto depende de que tengamos una buena imagen. Y en una persona delgada y joven es muy fácil, pero en una persona obesa, mayor, fumador, las imágenes pueden ser bastante difíciles de interpretar o de poder tener una imagen adecuada. Entonces, el siguiente punto es, y bueno, por aquí estamos viendo, hemos visto las imágenes, las válvulas, el músculo cardíaco, cómo se contrae, pero ahora vamos a tratar de ver la sangre, lo que está, el contenido del ventrículo izquierdo. Hemos visto que la imagen del contenido era una estructura negra, no veíamos. Entonces, vamos a ponerle color y vamos a ver las imágenes del flujo sanguíneo. Aquí lo que vemos es que la válvula no cierra correctamente y acá tenemos un flujo que regurgita, lo que corresponde a una insuficiencia mitral. Antes de pasar a las imágenes de color, este es un ejemplo realmente espeluznante, diría yo, ¿no? Veíamos que la imagen dentro de las cavidades era una estructura oscura que correspondía a la sangre, que no la estábamos viendo. Pero en este caso, esta persona, que era una mujer joven de 35 años, tiene ocupada la aurícula izquierda por una estructura que realmente se mueve como una gelatina, ¿no? Eso es un tumor, eso se llama mixoma. Esto en medicina es prácticamente una emergencia, ¿no? Este mixoma es un tumor dentro del corazón, es una estructura así como gelatina, es muy maleable, muy frágil, muy fácilmente se puede romper. Esta imagen es de una chica que acudió a la consulta en una clínica, le pidieron una ecografía para ver por qué se estaba cansando, una chica que hacía deporte y de pronto comenzó a cansarse y se encontró esta masa. Y era hija de una doctora, ¿no? Se fue a su casa a decirle a su mamá de que le habían encontrado esto, que tenían que hospitalizarla de urgencia. Y vean lo que pasó. Pocas horas después, el tumor se ha reducido a la mitad. ¿Qué pasó? Se rompió. Casi el 100% de los casos en que un mixoma se rompe son fatales. Porque se va, imagínense el tamaño de esa estructura que sale por las tuberías, por la aorta, y se va al cerebro. Esta chica, felizmente, el tumor se fraccionó. Cuando vemos la tomografía de la aorta, vemos un pedazo que estaba en la aorta abdominal, otro pedazo había ido al riñón, un pedacito se había ido al cerebro, se había repartido el tumor por un montón de sitios, por eso no murió, pero estuvo en cuidados intensivos un mes, casi se muere. Pero vean que cuando un tumor de este tipo se rompe, todos los casos que yo he visto antes, todos son fatales. Hemos visto en el hospital gente que llega con un tumor y el día voy a verlo y ya no está, se murió, porque cuando se rompe esto hay que operarlo lo más pronto posible, porque esto en cualquier momento se rompe, y si se rompe, usualmente es fatal. Este es un caso raro de una paciente que sobrevive a un mixoma que se rompe. Y bueno, salió bien, hace poco ha estado gestando, ya está bien esta chica. Acá lo que vemos también es una estudiante de medicina que ha terminado, ella ha sido operada del corazón por una comunicación interauricular, y lo que vemos acá es el espacio del pericardio ocupado por una cantidad de líquidos. Es una pericarditis que sucede muchas veces después de una cirugía cardíaca, que se llama síndrome de Drexler, es una inflamación del pericardio, pero lo importante acá que vemos es esto, es un ejemplo del líquido pericárdico. Normalmente acá es una línea muy delgadita, pero en este caso la línea, en vez de ser muy delgadita, está ocupada, y esto corresponde al líquido en el espacio pericárdico. Es una pericarditis
después de una cirugía cardíaca que se llama el síndrome de Dressler. Bien, entonces, regresando a lo que es el color, en resumen, lo que es la eco bidimensional, calcula la presión de eyección, calcula la masa ventricular, vemos la anatomía de las válvulas, identificación de masas, como hemos visto un tumor, pueden haber un coágulo, un trombo, también cuando los pacientes tienen fibrilación auricular se forman trombos dentro de la aurícula izquierda. Podemos evaluar la presencia de líquido en el espacio pericárdico, eso es lo que hemos visto en la última, la pericarditis, evaluación de la contractilidad segmentaria como consecuencia de enfermedad coronaria. Y bueno, eso no tengo ejemplo, pero cuando hay conexiones anómalas, las cardiopatías congénitas, ustedes van a ver en sus casos clínicos las cardiopatías acianóticas, comunicación interauricular, comunicación interventricular, el ductus arterioso, y de las cianóticas existen todas las combinaciones posibles. Se pueden invertir los ventrículos, se puede conectar el ventrículo derecho con la aorta, hay todas las posibilidades de malformaciones que son de tipo cianótica y son múltiples. Bien, dijimos que se puede ver en color. El Doppler, el efecto Doppler es una característica que el sonido cambia de características cuando contra lo que impacta está en movimiento. Si un ultrasonido se emite y choca con una estructura que no está en movimiento, entonces el sonido simplemente rebota y puede uno interpretar la imagen. Sin embargo, el objeto con el que está impactando está en movimiento, ya sea que se acerca al interrogador o está que se aleja, va a cambiar las características del sonido. Si el sujeto está en por ejemplo, el ejemplo de una ambulancia que se acerca al sujeto, las características del sonido va a ser diferente de un sujeto que está donde la ambulancia se está dirigiendo, diferente de un sujeto que esté escuchando la misma ambulancia, pero está alejándose del sujeto. Ustedes van a darse cuenta que el sonido cambia en cuanto a características. Acá la longitud de onda se hace más corta y la frecuencia se incrementa, mientras que el sujeto que está a mayor alejándose, se aleja de la ambulancia del sujeto, la característica del sonido va a ser una menor frecuencia y una mayor longitud de onda. Entonces cambia y la máquina puede interpretar esos cambios. Entonces el estudio Doppler corresponde al ultrasonido que emite y rebota contra los glóbulos rojos que se están moviendo. La masa de glóbulos rojos se mueve dentro del corazón en un sentido, en el caso de la diástole de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y eso podemos verlo, podemos interpretar el movimiento basado en el cambio del sonido que rebota contra esa masa de glóbulos rojos. Este es el ejemplo, como decía, el sonido cambia dependiendo si se está acercando o si se está alejando del transductor, y la máquina puede interpretar esos cambios y asumir una velocidad con la cual se están moviendo esos glóbulos rojos. Y esto es lo que vemos acá. El transductor emite el ultrasonido, el sonido rebota y vamos a poder interpretar el cambio en ese sonido y lo vamos a poner. Y podemos medirlo matemáticamente, pero podemos asumirle un color y ponerlo, ver en movimiento los glóbulos rojos que están dentro del corazón. Por ejemplo, el flujo sanguíneo de la válvula mitral, cuando la presión en el ventrículo izquierdo cae por debajo de la aurícula, se abre la válvula mitral, se produce la fase de llenado rápido, después las presiones prácticamente se igualan y se produce el periodo de diástasis, y finalmente se produce la contracción auricular y se produce esta onda final que corresponde a la contracción de la aurícula. Así es el flujo de la sangre a través de la válvula mitral, la velocidad del flujo a través de la válvula mitral. Y esta es la imagen que tendríamos en una válvula mitral. Esta es de una persona mayor porque normalmente esta onda primera es de mayor longitud que la segunda, ¿no? Este paciente ya tiene un corazón un tanto duro, por eso es que la contracción de la aurícula contribuye más al llenado ventricular. Pero vamos a ver que dependiendo de cómo esté el funcionamiento del corazón, va a tener este flujo normal, este flujo alterado. Nuevamente repito, ustedes no tienen que aprender que lo que quiero que entiendan es que de acuerdo a cómo el ventrículo se relaja, de cómo es la facilidad para llenarse, va a cambiar el flujo mitral y nosotros podemos hacer interpretaciones de cómo se va modificando el flujo mitral y asumir que el ventrículo está funcionando, acá está un poco duro, acá ya está congestivo y acá está marcadamente congestivo, significa que este paciente está mucho peor en una falla cardíaca mucho más importante. Si le ponemos el color a las imágenes, vamos a poder ver el flujo sanguíneo dentro del corazón, porque ya a cada punto hemos asumido un color y la sangre la podemos ver en movimiento, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Es una vista apical en el cual está superpuesta la imagen de color. Estamos seleccionando que en este cuadradito queremos ver el color
porque si ponemos en toda la imagen, la velocidad que puede medir es más limitada. Entonces, cuanto más pequeña es la imagen que podamos circunscribir a dónde queremos ver el color, va a tener una mejor capacidad de discriminar los colores. ¿Qué me dirán? ¿Y por qué? Bueno, porque le hemos puesto azul y rojo. Eso le pueden haber puesto amarillo, fucsia, los colores que quieran. O sea, la máquina asume un color. Para que ustedes recuerden su parte del colegio, la sangre azul corresponde a sangre venosa y la sangre roja, sangre arterial, pero eso no tiene nada que ver con el tipo de sangre que está viéndose acá. Simplemente que lo que es rojo se está aproximando al transductor, porque acá está el transductor, y lo que es azul significa que se está alejando del transductor. De tal manera que el flujo mitral va a tener un color rojo. Y usted me dice, pero aquí un color amarillo, no es un color rojo puro. Entonces, de acuerdo a la velocidad con la cual se mueve la sangre, va a tener un color rojo puro cuanto es más lento, pero cuando se va acelerando, el color se va a transmitir, se va a convertir en un color medio amarillento. Igual pasa el color azul. Cuando la velocidad es lenta, el flujo es un azul muy nítido, muy característico, pero cuando se va estrechando en un sitio y la velocidad aumenta, el color se va cambiando a un color más pálido e incluso puede llegar a tener un color amarillo, puede superponerse el color del otro lado. Vamos a ver. Aquí vamos en la válvula aórtica, estamos viendo el flujo sanguíneo a través de la aorta, tiene color azul porque se aleja del transductor. Y aquí ven una pequeña manchita roja que corresponde a una muy discreta insuficiencia de la válvula aórtica. Esa manchita roja que parece, esa lengüita que parece una lengua de serpiente, eso corresponde a una insuficiencia aórtica muy leve, ¿no? Obviamente es una aorta, una insuficiencia muy leve, que casi es normal en una persona mayor. Y este es un ejemplo importante. Vean cómo, si yo hago ecografía mucho tiempo y me dicen, me muestran esta imagen, me dirían que esa válvula me parece prácticamente normal. No veo una válvula deformada, la válvula hable más o menos bien. Podría haber discreto engrosamiento, pero la verdad, la mayoría diría que es una válvula de apariencia normal. Si nosotros a esa imagen le ponemos color, vemos que esa válvula que parecía normal, ahora nos está produciendo una tremenda insuficiencia mitral. Porque cuando nosotros lo vemos, y que parece normal, es un solo plano, pero no vemos la profundidad de la válvula. En otras partes de la válvula tiene alguna deformidad y podemos ver que en este caso está originando una tremenda insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, normalmente cuando la válvula mitral está cerrada, acá no se vería ningún color, porque no está fluyendo sangre en ningún sentido, pero cuando la válvula está cerrada, se produce este llenado a la aurícula izquierda como consecuencia de la insuficiencia de la válvula mitral. Igualmente podemos ver cuando hay una estenosis y la válvula no abre completamente, lo que va a suceder es que la sangre va a moverse a una mayor velocidad. Si el orificio es más estrecho, la sangre para poder pasar en la cantidad adecuada tiene que pasar a mayor velocidad, como cuando ustedes agarran una manguera y le ponen el dedo y va a salir el agua a una mayor velocidad, igualito. Cuando la válvula se estrecha, cuando hay una estenosis de una válvula, la sangre tiene que pasar a mayor velocidad para poder pasar la cantidad de sangre suficiente y mantener el gasto cardíaco lo más cercano posible a lo normal. Eso es lo que sucede. Pero como como consecuencia de esa estrechez, la velocidad se va a incrementar. Y ya sabemos que la velocidad con la que se incrementa es proporcional a la severidad de la estenosis. Entonces, mediante una fórmula, ya como vamos a explicar la fórmula, podemos determinar, sin hacer un estudio invasivo, sin meternos dentro del corazón, que esta es una estenosis. Por la imagen yo puedo decir que esta es una estenosis por una consecuencia de una enfermedad reumática, es una fiebre reumática que le ha producido una estenosis, por la característica de la forma como se ha deformado la válvula, y de acuerdo a la velocidad puedo saber cuál es el área valvular. Acá me está calculando que el área valvular es 1.29 centímetros. Entonces, de manera no invasiva, repitiendo las veces que sea necesario, puedo hacer un cálculo, ver la insuficiencia y hacer una determinación de la estenosis. Y aquí tenemos un ejemplo de una válvula ya de un paciente real, con una válvula engrosada, está pegada a la válvula, no se abre como una compuerta normal, está cerrada, y uno puede asumir que esta es una válvula con una estenosis reumática de la válvula mitral. Tenemos la aurícula dilatada, y vemos acá que vemos como un humo, ¿no? La sangre pasa tan lento que ya comienza a hacer una imagen de este humo, que es un estado pretrombótico, porque después se forman los trombos y vienen las embolias cerebrales.
A ese paciente ahora le ponemos color y vean cómo la velocidad de la sangre, como les decía, debe ser un color rojo, pero la velocidad se incrementa tanto que primero es rojo, después es amarillo y después incluso se pone de color azul, porque es una limitación de este modo de hacer la imagen, de que no es un color puro. Cuando la velocidad es más alta, el color comienza a cambiar y hace este mosaico de colores en el punto más estrecho de la válvula. Después cuando se va reduciendo la velocidad, ven el color rojo comienza a retornar, pero esta llamarada que se ve ahí corresponde a la sangre que está pasando a una gran velocidad a través de la válvula mitral. Y en este cálculo del área, por esta fórmula, en este paciente tiene un área de 0.7 centímetros, sin necesidad de hacer ningún cateterismo, sin necesidad de ser enganchado en la cama del paciente, y de manera muy rápida puedo decir que este paciente requiere ya una intervención quirúrgica, porque esa estenosis es de grado severo y por lo tanto requiere ser operado, o por lo menos hacer algún procedimiento. Y lo mismo podemos hacer con la válvula aórtica, podemos medir la velocidad de la válvula aórtica y mediante fórmula también puedo saber el área valvular aórtica. No vamos a entrar en detalle de cómo se calcula el área. Lo que entiendan ustedes es que de manera no invasiva puedo ver si una válvula es insuficiente, es incompetente, o si una válvula está estenótica, o si tiene las dos cosas, porque muchas personas tienen ambas cosas, ¿no? Esta es una imagen donde vemos que la válvula aórtica está más gruesa de lo normal y hemos parecido a lo que era el mixoma, pero que hay una imagen pegada a la válvula. Esto corresponde a una endocarditis, es una masa de bacterias con células de la sangre que se ha pegado a la válvula y comienza a destruirla. ¿Cuál es la consecuencia de esta destrucción? Que la válvula aórtica tiene, en este caso, es una severa insuficiencia aórtica para designar que este paciente con una válvula infectada, con una vegetación ahí que está destruyendo la válvula, tiene una severa insuficiencia y por lo tanto esto requiere usualmente una cirugía también de emergencia. Existen múltiples imágenes que podemos tener en esta paciente. Bueno, además tenía una estenosis, tenía una doble lesión aórtica, tenía insuficiencia mitral. Entonces nos da una información tremenda sin tener que hacer un estudio invasivo en la cama del paciente y inmediatamente podemos comenzar a planificar decisiones de que el paciente tiene que ser operado, y en este caso una cirugía de emergencia, porque los pacientes con insuficiencia valvular aórtica como consecuencia de una destrucción de la válvula hoy día están bien, mañana están mal y al día siguiente están muertos, porque la válvula se destruye completamente y por lo tanto requiere una cirugía de emergencia. Estos pacientes hacen una falla cardíaca intratable, no se puede manejar con medicamentos, con dispositivos, tiene que ser operado de emergencia, porque esto sí, en rapidito se nos van el paciente si no actuamos de manera inmediata. Y vemos que hay múltiples imágenes que podemos asumir para calcular la severidad. No es que yo veo la imagen, a veces el color nos engaña, nos parece que es una cosa más severa, por eso cuando uno quiere ver una insuficiencia aórtica, tiene que hacer una serie de imágenes, en eje corto, en eje largo, hacer una serie de mediciones para poder decir, ya, esta insuficiencia es de grado. Cuando es leve, no hay duda. Cuando es moderada, severa, ahí es donde puede haber duda entre lo que opina una persona y opina otra persona que está viendo el mismo imagen. Por lo tanto, se requieren una serie de parámetros que hay que evaluar para poder determinar la severidad de la insuficiencia aórtica. Este es un caso de una insuficiencia tricuspidia. Vemos una aurícula izquierda, una aurícula derecha bastante grande, y lo que estamos viendo es una insuficiencia tricuspidia, que pareciera no ser muy importante, pero lo que importa es que en esta imagen yo puedo medir la velocidad de la insuficiencia tricuspidia. Entonces, al medir la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, mediante una fórmula podemos hacer un cálculo de la presión pulmonar, porque todas estas cavidades están relacionadas una con la otra. Cuando se produce la insuficiencia tricuspidia, el ventrículo se está contrayendo y por lo tanto está con la válvula pulmonar abierta. Entonces la presión en la arteria pulmonar es la misma presión que tenga el ventrículo derecho. Y la insuficiencia tricuspidia va a depender de la presión que se está generando dentro del ventrículo derecho. Entonces, lo que quiero decir, el mensaje es que sin meter un catéter, sin tener que meterme dentro del corazón, ya estoy teniendo información hemodinámica. Puedo saber cuál es la presión en la arteria pulmonar, sabiendo cómo está la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, cómo está la dilatación de la vena cava inferior para saber cuál es la presión en la aurícula derecha, y mediante estas fórmulas puedo hacer un cálculo de la presión sistólica pulmonar.
Normalmente uno tendría que meter un catéter dentro de la arteria pulmonar para saber cuál es la presión pulmonar. Sin embargo, de manera no invasiva puedo llegar a tener una aproximación bastante buena de lo que es la presión pulmonar. Y bueno, la insuficiencia tricúspida puede ser realmente severa. Esta es una insuficiencia tricúspida muy severa, en una paciente que tiene una fibrilación auricular, es una señora ya muy mayor que tiene una dilatación marcada de la aurícula derecha. Al dilatarse la aurícula derecha, la válvula tricúspide se hace incompetente y aquí tenemos una insuficiencia tricúspida de grado severo. Entonces, el Doppler nos permite análisis de los flujos valvulares, estimación de los gradientes y de manera indirecta hacer el cálculo de las áreas valvulares, evaluación del patrón de llenado cuando vemos el llenado del ventrículo izquierdo y el cálculo indirecto de la presión pulmonar. Entonces, la ecografía nos está dando imagen bidimensional, cómo están las válvulas, cómo están las paredes del corazón, cómo se contraen. Podemos ver el color, el flujo sanguíneo, si hay una válvula obstruida, si hay una válvula insuficiente. Podemos ver si hay alteraciones hemodinámicas, que también un cálculo que está basado en la velocidad de la regurgitación tricuspidia, de tal manera que toda esta información podemos hacerlo en la cama del paciente sin causarle ningún malestar. Sin embargo, como les decía, hay algunas personas que no tienen una buena imagen y hemos desarrollado la ecografía transesofágica. Ese transductor que lo poníamos en la superficie de tórax, ahora lo hemos puesto en la punta de un endoscopio y estamos con el transductor detrás del corazón, en el esófago. Aquí no se interpone las costillas, el músculo, la grasa, ni el pulmón, de tal manera que estamos viendo una imagen sumamente nítida del corazón porque no se interpone nada, pero este ya es un procedimiento invasivo, ya es un procedimiento un poco más invasivo sobre el paciente y por lo tanto incluso también ya tiene ciertos riesgos que pueden haber lesiones en el esófago o lesiones en alguna parte al tratar de colocar el transductor. Las imágenes, igual puedo obtener imágenes en diversos planos, en un sentido sagital o en un sentido longitudinal, y nos damos una idea de que podemos tener una reconstrucción muy buena de las imágenes cardíacas. Regresando a la imagen que teníamos acá, donde hay una insuficiencia mitral, es la imagen que les mostré hace un rato de un paciente que tiene una válvula que parecía normal. Bueno, cuando hacemos el eco transesofágico, vamos a ver que esa válvula tiene una estructura pegada acá que corresponde a una endocarditis, ¿no? Es una válvula que no la veíamos, la endocarditis, por la eco transtorácica. Sin embargo, el transesofágico nos está mostrando que esta válvula, que parece muy larga, está adherido a una estructura infecciosa en este caso y corresponde a una endocarditis. Y en este paciente podemos ver que esta genera una insuficiencia de la válvula mitral también de grado severo. Entonces, el eco transesofágico nos pone en otra perspectiva una imagen mucho más nítida, mucho más con mayor capacidad de resolución. Podemos ver cosas que miden 2 o 3 milímetros de tamaño de manera no invasiva. Y podemos ver, igual que vimos hace un rato, este es una endocarditis muy grande, en el cual el paciente está, cuando vean ese relojito acá, esta imagen corresponde a una imagen transesofágica, y a la punta del corazón no está acá arriba, sino está acá abajo, está al revés, porque estamos del otro lado de la imagen cardíaca. Esta es una imagen de una masa que estaba pegada a la válvula mitral y que después de un rato, bueno, una masa bastante grande, tenía 1.25 centímetros por 2.3 centímetros, una masa bastante grande, y que igual que el anterior, este paciente después de un rato embolizó y encontramos la masa pegada, que se ha embolizado a otra parte del cuerpo, ¿no? Por eso estas estructuras grandes del corazón hay que operarlas de manera muy urgente, porque bueno, si va a un sitio silente puede ser que no cause ningún malestar, pero si va al cerebro, imagínense una masa de esta, puede producir un infarto cerebral muy marcado. El corazón no se contrae de manera uniforme, sino tiene una serie de movimientos porque tiene fibras longitudinales, fibras transversales y va a moverse en diferentes formas. Por ejemplo, la base del corazón se mueve en un sentido mientras que la punta se mueve en otro sentido. Entonces, cuando el corazón se contrae, es prácticamente como cuando ustedes exprimen una toalla, va a ser mucho más eficiente la contracción, haciendo que el efecto en bombear la sangre va a ser mucho mejor. Eso lo permite porque tiene fibras de diferentes direcciones, de tal manera que el corazón va a tener diferentes movimientos en un sentido en la base del corazón y otro sentido en la punta, para optimizar la contracción. Esto nos permite que podamos medir cuánto se encoge cada parte del corazón, y a esto le hemos denominado strain. El strain es cuánto se achica determinadas porciones del corazón y podemos asignarle un valor.
Y esto es un parámetro que nos permite determinar cuando el corazón está fallando, mucho antes de que la fracción de eyección la podamos decir, ah, ya, este paciente, la fracción de eyección se ha caído, se ha disminuido, y en este caso, nuevamente, sin hacer un procedimiento invasivo, podemos ver que la contracción de un paciente está reduciendo. Y esto es particularmente importante cuando el paciente recibe una medicación que hace daño al corazón. Dirán, pero ¿cómo le va a dar una medicina que hace daño al corazón? Bueno, los tratamientos oncológicos son tratamientos tóxicos que van a dañar el tumor, pero lamentablemente en algunos casos también pueden afectar la contracción del corazón. Entonces es importante que nosotros hagamos el seguimiento cuando el paciente recibe, por ejemplo, adriamicina, que es un medicamento que puede producir daño cardíaco. Y si le tenemos que informar a un oncólogo, mira, hoy por si acaso, tu paciente que está dando adriamicina ya llegó, esta es una dosis que comenzó a comprometer la función cardíaca. Si voy a esperar que el corazón ya no se contraiga casi nada, pues ese paciente ya va a hacer un daño irreversible. Pero si le aviso al oncólogo que ya comenzó a haber una alteración, de repente puede cambiar de esquema terapéutico para que pueda tener menos efecto tóxico a nivel cardíaco. Entonces, el strain nos permite detectar alteraciones en la función cardíaca mucho antes de lo que podría detectarlo la fracción de eyección. Y finalmente, se puede mejorar a una imagen con el eco tridimensional, ya se puede ver un transesofágico, donde tenemos imágenes en múltiples planos, ya por computadora puede hacer una reconstrucción tridimensional y nos da una imagen mucho más precisa y más información, ¿no? Esta es una imagen tridimensional del mismo paciente que tenía esa masa, ¿no? Aquí tenemos la masa que se está moviendo. Yo particularmente no tengo mucha experiencia en lo que es eco tridimensional. Podemos hacer algunas cosas más, podemos hacer una prueba de esfuerzo, le puedo hacer al paciente que haga ejercicio y tomarle una imagen de la contracción del corazón cuando está en reposo y hacerle otra imagen cuando después que ha hecho ejercicio, ¿no? Y por el software de la computadora podemos hacer que la computadora nos presente un solo latido a la misma velocidad. Obviamente cuando el corazón está haciendo ejercicio, pues el corazón se va a mover mucho más rápido, ¿no? Y va a ser difícil a veces comparar. Entonces la máquina nos puede presentar un latido en 4 cámaras, en el reposo, a mitad del ejercicio, al final del ejercicio y en la recuperación. Y uno podría ver cómo está la contractilidad. En este caso es normal. Sin embargo, si por ejemplo la persona tiene una obstrucción en una arteria coronaria, en angina, determinadas partes del corazón van a funcionar bien en el reposo, pero cuando se hace el ejercicio y al máximo ejercicio, comienza a verse que esa parte no se contrae, se comienza a quedar, se pierde la contractilidad cuando hay una enfermedad isquémica del corazón. Hasta ahí lo que corresponde a ecocardiograma. La prueba de ejercicio es una prueba que se hace con mucha frecuencia en el consultorio para pacientes que tienen algún síntoma que sugiere enfermedad coronaria. Sin embargo, la limitación es que es una prueba poco sensible y es una prueba poco específica. Entonces tiene muchas limitaciones en cuanto a la interpretación. Pero lo que hacemos es el paciente viene y se queja, doctor, camino 3 cuadras y me duele el pecho. Me paro, me detengo y me pasa el dolor después de 3 o 4 minutos. Eso es lo que se define como una angina típica, ¿no? Dolor opresivo en el pecho cuando es un esfuerzo físico, al subir una escalera, al caminar más de 3 o 4 cuadras, siente el dolor, una opresión en el pecho, deja de hacer la actividad física, el corazón comienza a latir más rápido, la isquemia, la desproporción entre lo que la sangre que llega al corazón y la que necesita, se restablece y por lo tanto desaparece el dolor después de 3 o 4 minutos. Lo que hacemos es hacer que el ejercicio lo haga el paciente delante de nosotros y mientras está haciendo ejercicio le vamos a tomar un electrocardiograma para ver qué cambios suceden en el electrocardiograma como consecuencia del ejercicio. Algunos pacientes van a manifestar alguna enfermedad, van a mostrar alteraciones que va a coincidir con el síntoma. Sin embargo, muchas personas que encontramos isquemia, vemos en el electrocardiograma que hay un cambio, pero el paciente no tiene dolor. Lo que quiere decir que hay mucha gente por ahí caminando que tiene enfermedades subcoronarias y que está totalmente asintomática. Y es la razón por la cual las 3/4 partes de todos los infartos que llegan a la emergencia, el infarto es su primer síntoma. Nunca se quejaron antes de ninguna molestia y su primer síntoma es que le da un infarto. Y en el 50 o 30 o 40% de los infartos no llegan al hospital, se mueren en el camino. Por eso es que la enfermedad coronaria hay que detectarla mucho antes que el paciente le diga, doctor, me duele el pecho cuando camina. Eso es lo que tienen suerte. Pero la gran mayoría no tiene suerte y su primer síntoma es un infarto.
Entonces, la prueba de esfuerzo corresponde a una manera de hacer a los pacientes hacer ejercicio. Durante el ejercicio el consumo de oxígeno del miocardio se incrementa proporcionalmente a la cantidad de ejercicio que está haciendo y por lo tanto cuando hay una obstrucción en las arterias coronarias se va a notar el desbalance. Una persona que tiene una obstrucción del 80% de la arteria coronaria en reposo, con el corazón latiendo a 60 latidos por minuto, ese flujo a través de esa obstrucción es suficiente para mantener la adecuada perfusión y el paciente puede estar normal, su electrocardiograma normal y parece que no tiene ninguna enfermedad en reposo. Lo ponemos a hacer ejercicio y por lo tanto la demanda de oxígeno del músculo cardíaco va a aumentar, pero el flujo sanguíneo a través de esa obstrucción de 80% no va a poder abastecer al músculo cardíaco de la cantidad de sangre que necesita. Entonces va a haber un desbalance. El músculo cardíaco necesita más y la coronaria no le puede dar. En ese desbalance comienza a haber la alteración metabólica, que se produce la isquemia, el acúmulo del ácido láctico y se produce el síntoma dolor al pecho. Pero como repito, mucha gente tiene este problema pero no lo siente, no lo percibe. Entonces, lo que hacemos es poner al paciente en una faja con los electrodos para tomarle un electrocardiograma y le tomamos un electrocardiograma en reposo y después un electrocardiograma mientras está haciendo ejercicio y durante la fase de recuperación. Entonces, la principal razón para hacer una prueba de esfuerzo es la detección de enfermedad coronaria en pacientes con dolor precordial o síntomas equivalentes. Ahí dice, doctor, por ejemplo, los diabéticos no sienten dolor a veces en el pecho, pero dice, doctor, camino 4 cuadras y yo antes me iba a trabajar tranquilo y ahora en la tercera cuadra ya tengo que parar porque siento que me agita. No siente dolor, pero siente que le falta el aire, siente que no puede o tiene una pesadez. No es un dolor, a eso le llamamos un equivalente anginoso. Ese también es un paciente en el cual podría ayudar, por eso dice síntomas equivalentes, ¿no? Y después en otras circunstancias, pero básicamente esta es la razón principal para hacer una prueba de esfuerzo para detectar enfermedad coronaria. Se tiene un registro electrocardiográfico mientras el paciente hace un ejercicio, se calcula la frecuencia cardíaca a la cual tenemos que llevar al paciente, que es 220 menos de edad en varones y 210 menos de edad en mujeres, y si llega al 85% de la frecuencia programada, decimos que la prueba de esfuerzo ha sido satisfactoria o podemos decir concluyente, ¿no? Nuevamente se colocan los electrodos en todo el cuerpo, en las extremidades y en la región precordial y se somete al paciente a hacer ejercicio y toda esta información va pasando a una computadora y hacemos los protocolos de exámenes. La prueba de esfuerzo principalmente utilizamos el protocolo de Bruce, que es el más común, que corresponde a que la frecuencia cardíaca, la velocidad de la faja y la inclinación de la faja va cambiando cada 3 minutos, ¿no? Comienza en 1.7 millas por hora con un ángulo de 10 grados hacia arriba y vamos aumentando, ¿no?, el esfuerzo de tal manera que el paciente va incrementando su frecuencia cardíaca. Y lo que ve el médico en la pantalla de la computadora es esto, ¿no? Vemos todas las derivaciones, vemos amplificada D5, que es la derivación donde con mayor frecuencia podemos detectar problemas. Esa es la mejor derivación para ver cosas. Pero podría haber cualquiera de las otras derivaciones. Además, estoy viendo todas. Sin embargo, escojo B5, pues la derivación más sensible para detectar enfermedad coronaria. Y nuevamente, la indicación de hacer una prueba de esfuerzo, la indicación 1A es buscar enfermedad coronaria en pacientes que tienen una probabilidad intermedia con un electrocardiograma interpretable y que pueden hacer actividad física. Repito, tiene que ser en esas condiciones. Si una persona de alto riesgo, un paciente diabético, fumador, que dice que le duele el pecho, la prueba de esfuerzo no es lo suficientemente buena como para decir que la persona no tiene la enfermedad porque tiene poca sensibilidad y poca especificidad. Entonces ahí tengo que ir las pruebas que vamos a ver más adelante. Este es el ejemplo de un paciente que hace una prueba de esfuerzo. Tengo la información, como las etapas de Bruce, cómo va la presión arterial y vemos las imágenes que nos están viendo cada una de las derivaciones al inicio del ejercicio, en la etapa 1, a los 3 minutos, a los 6 minutos, a los 9 minutos, a los 10 minutos que llegó al máximo del ejercicio. Acá hay un ascenso normal, sin embargo, en este otro ejemplo vamos a ver que el ST comparado con el basal, este es el basal, se ha deprimido marcadamente y esto es un signo de isquemia. Y usualmente estos pacientes que tienen este signo de isquemia van a referir dolor al pecho, pero repito, hay muchos pacientes que tienen estos signos de isquemia y el paciente, doctor, no siento nada, estoy lo más tranquilo. Estos son pacientes que tienen enfermedad pero que no la pueden, no la perciben clínicamente. Entonces hay varios tipos de respuestas. La respuesta más típica es positiva, donde decimos que sí hay isquemia,
es cuando el ST se deprime en forma horizontal o de forma peor si tiene una pendiente negativa. En algunos casos pueden hacer una respuesta de elevación del ST, pero lo que buscamos cuando hacemos una prueba de esfuerzo es detectar eso. Si el paciente al máximo de ejercicio hace una depresión plana o una depresión con una pendiente negativa del ST, y usualmente cuando el paciente deja de hacer el ejercicio, otra vez se va recuperando y regresa a la normalidad. Mayor aún si estos cambios se acompañan del síntoma del doctor. Todo eso es lo que yo siento cuando camino, eso es lo que he sentido acá en el pecho ahora que me han hecho la prueba de ejercicio. Cuando llega al máximo de ejercicio, cuando el paciente ya tiene dolor, hay que parar la prueba, y la prueba también nos permite hacer una estimación del riesgo de que tenga un infarto. Cuando el paciente hace una prueba de esfuerzo positiva a baja carga, por ejemplo, esta es una prueba positiva, pero que el paciente tiene, por este algoritmo, podemos calcular que la probabilidad de un infarto en el siguiente año es relativamente baja, porque no fue una prueba con una depresión muy marcada y la hizo sin síntomas y la isquemia no fue tan fácilmente detectable. Sin embargo, en un paciente con otras características, donde la depresión del ST fue más de 2 milímetros, no lo dejó hacer ejercicio, la posibilidad de que esta persona se muera de un infarto en el siguiente año es bastante alta. Por lo tanto, este paciente tiene que ir a cateterismo y tenemos que ir o a una prueba mucho más sofisticada que nos permita decir cómo está el paciente. Y eso es la medicina nuclear. Entonces, medicina nuclear ya es una prueba de esfuerzo mucho más sofisticada. ¿Y qué es lo que hacemos? En la década del 70 comenzaron estos estudios de la llamada perfusión miocárdica. El músculo cardíaco va a utilizar la sangre para poder tener su funcionamiento, y en este momento le inyectamos una sustancia que va a ser captada por la célula miocárdica y que va a ser captada en función de cómo está la perfusión del músculo cardíaco. Si el músculo cardíaco recibe buena cantidad de sangre, el músculo se va a pintar de un color uniforme y una buena distribución. Sin embargo, si durante el ejercicio esa parte del corazón no se pinta adecuadamente, decimos de que esa parte no recibe sangre en la cantidad necesaria. Entonces, por decir, lo que hacemos es el radioisótopo se inyecta, es extraído de la circulación por los cardiominocitos y ahí la mantiene en determinados minutos. Se queda ahí la estancia radioactiva. Entonces, en ese momento miramos el corazón con una cámara gamma, que es la que detecta la emisión de radio gamma, que es la medicina nuclear. Por determinado tiempo se retiene en los cardiominocitos el radioisótopo. Estos radioisótopos emiten fotones que pueden ser medidos por una cámara gamma, y mediante filtros podemos hacer imágenes tomográficas parecidas a lo que hacíamos con la ecografía. Antes se usaba el talio es una sustancia que es buena, pero es mucho más costosa, mucho más complicada de manejar. Actualmente se usa el tecnesio, que es la sustancia con la que mayormente se trabaja, y el tipo de tecnesio es lo que se inyecta al paciente. Y el paciente se echa en una camilla con la cámara gamma que va a ver cómo se ha captado el trazador radioactivo, se ha fijado en el músculo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al paciente le hacemos hacer prueba de ejercicio. Al máximo de ejercicio, ¡pum!, inyectamos la sustancia de contraste. Y ahí, ¡pum!, lo llevamos después a la cámara gamma y vemos cómo se ha pintado el corazón. Después se le manda a comer al paciente para que la grasa jala un poco de la sustancia radioactiva fijada en otras áreas, se elimina por el hígado y por lo tanto se queda el corazón bien pintadito, solamente la parte cardíaca. Y ahí, después de unas horas, le inyectamos otra vez sustancia de contraste, pero ya en reposo, para poder ver cómo es la imagen en reposo. Entonces comparamos la imagen en reposo y la imagen en máximo de ejercicio y vemos si hay diferencia en la captación del contraste. Este es el ejemplo. Aquí vemos ejes igualmente a la ecografía, parecido a la ecografía, cortes transversales, cortes longitudinales, cortes axiales, que nos van a tener una imagen del corazón en eje corto, en eje largo y en eje horizontal, que nos vamos a poder interpretar. Eso es cómo se ve la captación normal de un corazón sano de contraste, ¿no? Entonces, igualmente también, similar a la ecografía, hay áreas del corazón en las cuales sabemos que la irrigación corresponde a determinada arteria, la circunfleja, la coronaria derecha o la arteria descendente anterior. Entonces podemos hacer una topografía también de la imagen que vemos en medicina nuclear.
Entonces vamos con un ejemplo. Esta es la imagen en reposo, donde vemos que ha captado uniformemente la sustancia radioactiva. Entonces, digamos, así comienza o así es la situación en reposo. Y cuando a este paciente lo ponemos en el estrés, en el ejercicio, vemos que, por ejemplo, esta zona capta mucho menos el contraste, y esta zona que captaba mucho mejor el contraste en el ejercicio no capta bien el contraste. Entonces, lo que vamos a ver es que hay zonas que corresponden, que tienen una buena captación en el reposo y tienen una mala captación del trazador o de la sustancia radioactiva cuando hace el ejercicio. Entonces, esto es una zona isquémica. En una zona que capte el contraste, vamos a poner esta zona de acá, en reposo y en ejercicio, de la misma manera, decimos que es una zona que está adecuadamente perfundida. Y podemos tener otros ejemplos. Vean que este en reposo ya tiene una imagen que no capta bien el contraste. Esta es una paciente que ha tenido un infarto previo. Cuando no hay cardiomiocitos, no va a captar bien el contraste. Por lo tanto, esta es una zona infartada ya previa. Y obviamente, incluso cuando se hace el ejercicio, todavía se ve una diferencia, que se percibe mal. Una zona que no recibe contraste en el reposo y no recibe contraste en el ejercicio es una cicatriz. Entonces tenemos tres posibilidades. Que capte bien en contraste en reposo y en ejercicio es una zona normalmente perfundida. Una zona que capta bien en reposo y no capta en el ejercicio es una zona isquémica. Y si no capta ni en ejercicio ni en el reposo, es una cicatriz, una zona ya es una zona perdida, digamos, del músculo cardíaco. Y esas imágenes, esas tres posibilidades, las vamos a ver en cada uno de los segmentos del corazón, de tal manera que podemos ver zonas isquémicas, acá una perfusión prácticamente normal en reposo, pero acá se pierde el contraste. Y dependiendo de qué zona es la que está alterada, nosotros vamos a poder decir, esta persona tiene una obstrucción en la coronaria derecha, en la circunfleja o en la arteria descendente anterior. Entonces vamos con un ejemplo, un paciente que tiene 73 años, tiene dislipidemia, no toma medicación, como mucha gente dice, no doctor, yo esa pastilla, yo he leído en internet que esa pastilla me hace perder la memoria. Yo he leído en internet que esa pastilla duele los músculos. Y encima van de la familia y le preguntan entre los amigos, uy, no tomes eso, de que tomas esa pastilla te comienza a doler los músculos. Entonces tenemos en medicina lo que se llama el efecto nocebo. Ustedes han escuchado el efecto placebo, ¿no es cierto? El efecto placebo es cuando yo le doy nada, una pastilla que parece, y le digo, esta cosa le va a hacer bien. Usted se va a sentir mejor con esto, y la persona me cree a mí y se la toma, uy, doctor, me siento maravilloso con esta pastilla, y no contiene nada. Es un efecto placebo. ¿Y el efecto nocebo qué es? Si todo el mundo le dice, mira, esta pastilla, uy, a mí me cayó mal, a mí, la otra persona, no, oye, no, o lee en internet, no, esta pastilla hace daño, cuando toma la pastilla, porque confía en su médico, más o menos me ha dicho que me la tengo que tomar, se la toma, me cae mal. Es un efecto nocebo. Y la única manera de comparar es hacer un estudio comparativo del placebo contra la medicación a ciegas para que el paciente pueda ver realmente si hay efectos secundarios. Sí hay efecto de dolor muscular, pero es solamente el 5% de los pacientes que toman estatinas le produce dolor muscular. Bueno, como decía, mucha gente no toma a pesar de que el médico le dice tome su pastilla para bajar el colesterol porque eso va a evitar que le dé un infarto. Bueno, es hipertenso, no fuma hace tiempo, pero era fumador antes, insupresión es hipertenso y tiene antecedente de enfermedad coronaria en familias padre y abuelo, ¿no? Cuando se le hace la prueba de esfuerzo se ve que hay una depresión del segmento ST, acá el máximo de ejercicio, se ve acá también comparado con el basal, que es totalmente normal, ya es normal el ST, pero cuando hace el máximo de ejercicio una depresión, e incluso en la fase de reposo todavía queda con una rectificación del ST con una tendencia negativa. Este paciente se le hace el estudio de perfusión y ustedes van a ver que hay zonas, por ejemplo, si comparan, este es el reposo y este es el ejercicio. Entonces vamos a ver que acá capta bien y acá hay una zona isquémica y este paciente se puede ver cuando se hace el cateterismo que tiene una obstrucción en esta zona, se le pone el stent y después la sangre pasa normalmente en la arteria coronal. Entonces, paciente con un síntoma, le hacemos una prueba de esfuerzo convencional y se muestra isquemia, hacemos el estudio de perfusión que nos dice con mucha mayor precisión cuál es la arteria comprometida y además nos va a dar el porcentaje del área del corazón que está afectada, y esto es lo que vemos acá, ¿no? Ustedes lamentablemente sucede, ¿no? Pacientes van a hacer un cateterismo porque encontraron una sospecha de enfermedad coronaria, le encuentran una lesión del 50%,
y le ponen un stent. Pero resulta que esa zona del 50% no producía una isquemia. Entonces, cuando uno coloca un stent a alguien que no lo necesita, el riesgo de hacer algo, de revascularizar, es mayor que el no hacer nada. Porque al ponerle un stent hay riesgo de trombosis del stent. Y el riesgo de trombosis puede producir un infarto y puede ser contraproducente. Entonces, no se colocan stent, no se hacen dilataciones del corazón por si acaso. Solamente se hacen dilataciones cuando la obstrucción es significativa y causa isquemia. Vean que cuando el área isquémica es entre 1 y 5%, todavía es mejor un tratamiento médico. O sea, darle pastilla, darle su aspirina, darle su pastilla para bajar el colesterol, todavía es mejor que revascularizar. Y hasta 5 a 10% todavía es mejor tratamiento médico que revascularización, la posibilidad de muerte. Pero cuando el área isquémica determinada por medicina nuclear es más del 10% del ventrículo izquierdo, vean que ya el tratamiento médico va peor, y a mayor área isquémica el tratamiento médico va peor. Entonces el punto de corte, por lo menos de medicina nuclear, que dice este paciente tengo que hacerle una angioplastía, este paciente tengo que operarle, tengo que hacerle bypasses, es un área isquémica superior al 10%. Cuando el área isquémica es pequeña, es mejor todavía el tratamiento médico. Entonces nos está dando información de cuál es la arteria comprometida, nos está dando información de cuál es el área del músculo cardíaco, del ventrículo izquierdo que está afectada por esa arteria comprometida, y por lo tanto nos ayuda a tomar decisiones en quién voy a hacer tratamiento médico y en quién puedo ir a una terapia más agresiva de hacer un cateterismo y hacer una angioplastia. El otro método alternativo, como les decía, la prueba de esfuerzo convencional, alguien que viene y les dice, doctor, me duele el pecho, y el dolor es típico. Si es una persona de riesgo bajo y es un dolor atípico, de repente con una prueba de esfuerzo bien hecha puede ser suficiente para decirle usted no tiene un problema. Si es una persona de alto riesgo, aunque la prueba de esfuerzo me salga negativa, tengo que ir a estos exámenes, medicina nuclear, o tengo que ir a este otro examen que es la tomografía. La tomografía es un examen anatómico. Como hemos visto, la medicina nuclear es un examen funcional. Luego hago hacer ejercicio y funcionalmente veo que un área del corazón no recibe sangre. El estudio de tomografía es un estudio anatómico, en el cual el tomógrafo nos va a dar imágenes de este tipo. Reconstrucción 3D de las arterias coronarias en reposo. Y podemos ver lesiones de 20%, de 30%, de 40%, de 80%, de 90%, y podemos hacer una estimación. En una prueba, en una paciente que tiene una obstrucción del 20%, la prueba de perfusión, la prueba de esfuerzo, la prueba que ustedes quieran, no les va a salir absolutamente nada, pero puede tener lesiones. Esto es para decidir tratamiento, pero esta imagen, o sea, lo que es la tomografía, sí me va a dar imágenes con lesiones de 20%, de 30%, con lesiones pequeñas. Es una lesión anatómica, o sea, estamos viendo cómo está el flujo sanguíneo o la luz, esta es la luz, la parte interna, porque hemos puesto contraste, esta es la luz de la arteria y vemos si hay estrechez o no. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Acá hay una zona que viene una sombra, hay una estrechez, acá hay una calcificación, y podemos ver que en esa zona, por ejemplo, hay una obstrucción, hay una placa ateromatosa, puedo ver, hacer cortes transversales y ver que la zona de la luz de paso todavía se mantiene. Y en esta otra zona puedo ver, aquí donde está la calcificación, puedo ver la calcificación, es un signo de aterosclerosis, y puedo ver la luz del vaso. Este paciente tiene lesiones, pero no tiene lesiones significativas que produzcan isquemia. Y, repito, la tomografía nos da una imagen anatómica. Esto yo lo utilizo por el paciente que viene, doctor. Hay personas tercas. Entonces, yo no quiero tomar esa pastilla porque esa pastilla me va a hacer daño. Yo he visto que le hace daño a fulanito, ya. Ok, hágase una tomografía. Si usted está limpia, no tome nada. Bueno, haga su dieta, coma caigua, coma avena, vaya al curandero para que le dé cualquier cosita. Pero si sus arterias están sucias, están llenas de grasa, pues entonces ya, si usted no quiere tomar pastillas, esto le va a dar un infarto. Y esa es la mejor manera de convencer a la gente que tiene que tomar medicinas. Cuando le muestro sus arterias que están obstruidas en 50%, doctor, ¿tengo 50% de mi arteria obstruida? Ahí ya no hay nadie que duda de que tiene que tomar sus pastillas, porque le digo, este 50 puede pasar en pocos años a un 100% y ahí infarto. Y si infarto, la mitad no llega al hospital. Entonces ahí la gente se convence que tiene que tomar medicina. Aunque es un poco tarde, ¿no? Deberíamos tratarlo mucho tiempo antes. Y esta imagen
podemos hacer una reconstrucción 3D que ya nos da ya unas cosas medias alucinantes de cómo están las arterias coronarias por dentro. Un ejemplo, paciente con 73 años asintomático, totalmente asintomático, deportista, antecedentes de dislipidemia sin tratamiento. Este señor yo lo conozco de muchos años, es un señor que hace ejercicio, es deportista, era campeón de frontón, yo lo conocí, nadie le ganaba el frontón, nunca ha fumado un cigarro, es un sujeto delgado, es un paciente que nunca ha fumado, no es diabético, no es su presión arterial en 110/70, es presión ideal, pero tiene colesterol alto, nunca tomó medicinas y en su familia le da un infarto a todos. Este señor dice, no, yo tengo un estilo de vida saludable, no tengo problemas, no voy a tomar pastillas para el colesterol. El 8 de agosto del 2021 el paciente hizo un campeonato de tenis durante 3 horas, ganó, campeonó, y después de eso se fue al camerino y pum, casi se desmayó. Y una sensación de debilidad, la gira de la clínica, su presión normal, el examen físico totalmente normal, y en esta ocasión hubo una pequeña elevación de troponina, normal de 0.014, y hubo una elevación pequeña, pero hubo elevación de troponina, los demás están normales y su colesterol está alto, no muy alto inclusive, pero como digo, esto es una persona que tiene colesterol alto, pero que tiene historia familiar muy fuerte de enfermedad coronaria. Se le hace su prueba de esfuerzo y vemos que la prueba de esfuerzo es positiva, vemos acá la depresión media, como el basal es de 6, es de 5, y al ejercicio el de Selectin, el ST, es una onda claramente positiva, y el paciente no tenía ningún síntoma, ninguna molestia. Este es un sujeto que juega tenis, campeón en su categoría hace 33 años, imbatible, pero cuando le hacemos el angio-T, vemos cómo están sus arterias, ¿no? Están parcialmente obstruidas, acá tiene calcificación, acá tiene obstrucciones en múltiples áreas. Esta es la arteria descendente anterior, que es la que está peor, la circunfleja tiene una placa calcificada, la coronaria tiene placas calcificadas, pero parece que no hay obstrucción significativa. Entonces la pregunta es, ¿este paciente tiene una isquemia que requiera revascularización? Ya sabemos que anatómicamente tiene lesiones, pero requiere revascularizar, entonces hacemos la prueba de perfusión para ver si hay isquemia inducible, calcular el área isquémica. Se determinó que el área era marginal en cuanto a la necesidad de revascularización. Se hace el estudio de cateterismo y se ve que tiene una obstrucción en esta zona. Después se le cortó un stent y el flujo sanguíneo está normal. Ya no juega tanto tenis, ya no participa en campeonatos, pero sigue jugando tenis. Y nosotros podemos hacer incluso más imágenes. Ya el cateterismo nos permite ver cómo están las imágenes coronarias, podemos ver el relleno. Sin embargo, no sabemos la severidad de la extensión, de la lesión, cuán estrecha es esto. Y es una forma de cálculo de lo que se llama FR, de la reserva de flujo fraccional. Y esto nos permite decir que esa obstrucción, que visualmente es el 80%, realmente está produciendo una obstrucción significativa, porque a veces una persona quiere ponerle un stent a todo lo que se ve, todo lo que se mueve en el corazón, quieren ponerle stent los hemodinamistas, y hay que ponerle la mano un poquito, ponerle el freno. Entonces hay que, necesitan stent. Obviamente si tiene 95% de obstrucción hay que ponerle un stent, sin ninguna duda, pero entre 60%, 70% no hay duda. Una forma es hacer este cálculo del FFR. La otra es meternos dentro de la coronaria, hacer ultrasonido intravascular. Ya dijimos que el transductor lo podemos reducir y meterlo en la punta de un esófago, de un transductor para un esofagoscopio. Ahora lo hemos reducido más y lo hemos metido dentro de la arteria coronaria. Hay un transductor que emite un ultrasonido y nos da una imagen de cómo está la arteria en determinada zona. En este vaso que tiene obstrucciones podemos hacer ultrasonido. Y la otra se llama tomografía por coherencia óptica. Es otra forma de tener imágenes ya de dentro de la arteria. Podemos ver la severidad de la obstrucción, si la placa es una placa con mucho calcio, si es una placa con mucha masa de colesterol, si la capa que cubre la masa de colesterol es una capa delgada. Entonces podemos tener mucha más información de cómo está la arteria por dentro para tomar mejores decisiones, y a este sí lo revascularizo y a este no lo revascularizo. O a veces sirve para decir, a este le tengo que poner un stent de tal tamaño por tal tamaño, e incluso después que he colocado el stent puedo volver a ver la imagen, el stent quedó preciso, o me quedó una parte que no le puse todo, entonces tengo que ponerle otro stent un poquito más. Ayuda en estas cosas a tomar decisiones, estas imágenes de IRUS, que es ultrasonido intravascular.
cardiovascular, o el OCT, que es la tomografía por coherencia óptica. Este método no hay en el país, pero esto sí tenemos en el país, en los centros, digamos, en clínicas y en el INCOR y en los centros de hospitales grandes, se cuenta, aunque de manera un poco limitada, con este estudio que es el ultrasonido intravascular. La tomografía también nos puede dar información de lo que es el flujo, la reserva del flujo fraccional. Este software, eso requiere un software para ver cuál es la cantidad de contraste que pasa después. Esto tampoco hay en el país, pero ya podemos también de manera no invasiva ver si una lesión que nos parecía visualmente 80% realmente está haciendo una obstrucción significativa del flujo sanguíneo después de la obstrucción. Entonces, las imágenes van mejorando, vamos teniendo mejor información, obviamente para tener mejores decisiones en quién debo revascularizar. Usted me dirá, pero ¿por qué si tengo una obstrucción entonces le pongo un stent a todos? ¿No? Primero, que tiene un costo alto. Segundo, que el 50% de los infartos, cuando uno hace un cateterismo y le pongo un stent, por decir, o no, simplemente le hago un cateterismo, vea que hay lesiones de 40, de 60, de 60%, 70%, uno diría, pues bueno, si sucede un infarto después de 3 años, yo debo suponer, en la zona que tenía la obstrucción del 70%, ahí debe haber sido un infarto. No, cuando van a ver, esa zona que tenía 30% es la que da infarto. Entonces, no que yo le voy a poner un stent en esta zona, las otras zonas siguen siendo susceptibles de producir infarto. Por lo tanto, el tratamiento médico es lo esencial en la enfermedad coronaria. Producir reducción de colesterol a niveles muy dramáticos, bajarlo prácticamente a valores muy bajos, eso evita la progresión de la enfermedad coronaria. Entonces, la tomografía nos da las características de las placas heteromatosas, el porcentaje de obstrucción, las características de las placas, que tiene mucho calcio, que tiene un núcleo lipídico muy grande, nos puede dar, eso también en el país, reserva de flujo fraccional, y eso que está de moda ahora, que es el score de calcio. El calcio es la acumulación, bueno, de calcio en las estructuras vasculares, y el calcio correlaciona con el grado de aterosclerosis. Entonces, una persona que tiene un score de calcio en 0, o sea que no tiene nada de calcio en sus coronarias, tiene prácticamente garantizado que en los siguientes 5 o 10 años no va a tener un infarto. Y es un examen muy simple, es una tomografía sin contraste. La persona se echa, que demora 3 o 4 minutos en un tomógrafo, sale y le dicen, bueno, su score de calcio es 0. Feliz de la vida, porque esa persona, así tenga colesterol alto o tenga otros factores de riesgo, no tiene evidencia de aterosclerosis, y esto es mucho más sensible que hacerle la clasificación del riesgo de Framingham, los riesgos que ustedes quieran, porque en la gente que está en intermedia es la gente que puede dar los infartos. Entonces, hoy en día se está poniendo bastante de moda que el paciente se haga un score de calcio a determinada edad, entre los 50 y los 70, es el mejor periodo de tiempo para hacerse un score de calcio, y dice, uy, usted ya tiene un score de calcio de 200 y necesita tomar pastillas agresivas para bajar el colesterol. Porque la enfermedad coronaria no necesariamente es tan lineal con los factores de riesgo. Tengo un compañero de promoción del colegio, el sujeto fuma, es hipertenso, los borrachos, y un día casi se desmaya, le digo, tus coronarias van a estar hechos un desastre. Le hago el examen y estaba limpio. Y tengo una paciente, también de la misma edad, que es deportista, nunca ha fumado un cigarro, su presión es 110, y le hago el score de calcio y tiene 600, pero en su familia le da infarto a todos. Entonces, no siempre los factores de riesgo pueden predecir. Entonces, el score de calcio sirve para estimar el riesgo mejor en los pacientes que están en riesgo intermedio. A los 60 años todo el mundo está en riesgo intermedio, no hay nadie bajo riesgo de 60 años. Y lo que les decía, que la prueba de esfuerzo tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad, por lo tanto, no es un buen método para estar seguro que alguien no tiene enfermedad. Uno debe referir la tomografía o el estudio de estrés, que tiene mucho mejor sensibilidad y especificidad que lo que es la prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, de tal manera de que cuando uno realmente cree que el paciente tiene enfermedad coronaria, tiene que ser uno de estos exámenes, o un estudio anatómico, que es la tomografía, o un estudio funcional, que es la perfusión miocárdica. No voy a explicarles en detalle cuándo debe uno elegir uno o el otro, y a veces hay que hacer los dos. Va a depender del riesgo del paciente, esto no vamos a verlo, pero lo que sí quiero este interés es que cuando una persona le calcula el riesgo cardiovascular de acuerdo a los síntomas y de acuerdo a la edad y a otros factores de riesgo, hay cositas que nos ayudan a tomar decisiones, y uno de ellos es el score de calcio, que sirve para determinar si la persona tiene enfermedad coronaria evidente.
Y vamos con el último examen, que es la cineangiografía. La cineangiografía ya es un procedimiento invasivo. Hay que meter un catéter dentro del corazón, inyectar sustancia de contraste, pero la cineangiografía ya es un procedimiento que también es terapéutico. Si yo identifico la lesión, ya por los otros métodos que acabamos de ver, una perfusión o una tomografía, sé el grado de obstrucción bastante bien y sé la implicancia clínica de esa obstrucción. Entonces ya decidí que este paciente tiene que ir a cateterismo para resolver el asunto, ¿no? Entonces el cateterismo ya implica, es prácticamente como una sala de operaciones, el paciente está en una sala estéril, hay que meterse dentro del cuerpo con un catéter, hay que meter un introductor, meter un catéter que va hacia el corazón. Antes se decía por la vía femoral, ahora casi todo se hace por la vía radial, ya no se usa casi la vía femoral, se usa la vía radial, que es mucho más práctica y el paciente puede salir caminando después del procedimiento sin que no se le haya hecho nada. Y se va hasta el corazón y ahí se inyecta la sustancia de contraste en el sitio, en el osmo de la coronaria. Entonces podemos pintar la arteria de una manera muy precisa, pero estamos viendo el relleno. La tomografía nos ve el relleno, pero además nos ve la pared. Esa es la ventaja. Entonces vamos con un ejemplo de un paciente que 49 años, el día 4 de septiembre, bueno, justo en la época de pandemia, tuvo un dolor, estaba tomando desayuno a las 11 de la mañana. En esa época tomaba desayuno a las 11 cuando no había nada que hacer, pues no salía de su casa para nada. Y tuvo un dolor al pecho muy intenso. Es un paciente que no tiene factores de riesgo, pero tiene estrés laboral, tiene administra edificios, no es hipertenso, no es diabético, no fuma, hace deporte, pero tiene historia familiar de enfermedad cerebrovascular, ¿no? Su electro, cuando llega a la clínica, llegó prácticamente en 15 minutos, tiene unas elevaciones del segmento ST, una onda T bien picuda, y es raro que este paciente en pocos minutos ya tenía una presencia de onda Q. Es un paciente que no tenía enfermedad coronaria previa, pero que súbitamente hace una obstrucción de una arteria coronaria. Ustedes ven acá, estoy dando contraste, y aquí hay un sitio que le falta. O sea, aquí hay una arteria que no continúa. Acá no es una arteria secundaria, pero aquí hay como un stop, hay un punto que no sigue. Entonces al paciente se le hace el cateterismo, se pone el stent y vean que ahí donde le faltaba la arteria acá, ahora aparece una arteria que estaba completamente ocluida y que acá se le ha puesto una mallita, una cosita ahí que se corresponde al stent que se le ha colocado. Este es el caso de una emergencia, pero también se puede hacer este procedimiento de manera electiva para poner un stent en un paciente que está haciendo enfermedad coronaria estable, ¿no? Este es el ejemplo de un paciente con una enfermedad coronaria aguda, es un infarto agudo. Bien, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? El mixoma tiene una sola causa, mala suerte. Eso le toca a cualquiera. No hay forma de poder determinar. No es hereditario, es mala suerte. A alguien le tocó y así es. Es como sacarse la tinta. Sí. No, la clasificación solamente predice la enfermedad coronaria, pero no se pueden sacar. Lo más que puedo hacer es poner un stent, empujo la parte de las calcificaciones o la placa ateromatosa que está obstruyendo, la empujo hacia afuera y le pongo una estructura metálica que mantiene la arteria abierta. Pero las cosas se quedan ahí, no se puede limpiar. Solamente se puede limpiar en la carótida, se puede hacer una endarterectomía y sacar la grasa que está ahí para limpiar cuando hay una función severa en la carótida. Es el único sitio donde se puede hacer una endarterectomía para sacar la grasa. ¿Otra pregunta? Ok, si no hay pregunta nos quedamos ahí. Gracias.